Soy Guillermo Sánchez Paredes, en nuestro curso Estrategia de Aprendizaje en Educación Superior Universitaria. Y bueno, vamos a avanzar y continuar con el desarrollo del tema, ¿ya? Me van a ayudar a avanzar, digamos, de manera breve algunas actividades previas para ya entrar en detalle sobre el tema en sí, ¿ya? Bueno, el tema de hoy, para empezar, es desarrollo y aprendizaje socioemocional. Wow, se dirán, ¿de qué se trata esto? Vamos a ver. ¿Qué queremos lograr? Que el estudiante al finalizar comprenda y explica sobre el desarrollo socioemocional y el aprendizaje de manera clara y coherente. También había sido asignado una lectura previa para introducirnos en el tema, así que esto es parte de lo que también deberíamos hacer nosotros, quiero decir ustedes, ¿no? Como parte igual integrante, pero como parte, digamos, de su proceso de aprendizaje del tema. Muy bien. Bueno, si alguien me ayuda, le estaba pidiendo de manera breve, por favor, que nos diga el tema y algo breve como una explicación. Entonces, ¿qué vimos en la sesión anterior? Si alguien, por favor, nos ayuda a recordar brevemente. Hola. No sé. A ver, alguien levantó la manita. Ya, Diego. A ver, ayúdanos, Diego, a recordar. Muy bien. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Apasionante. De la manera como cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y de la estructura y de cómo funciona nuestro cerebro. Y en el caso concreto hemos visto cómo es que el funcionamiento de nuestro cerebro se relaciona justamente con el proceso de aprendizaje, ¿no? Y qué ocurre mientras que estamos aprendiendo. Y hemos visto algunas estructuras, ¿no?, que están involucrados, en este caso, con algunas funciones psíquicas y cognitivas, pero también hemos visto algunas estructuras y componentes que están relacionados con las emociones, ¿no?, que también tienen que ver con o está relacionado con el aprendizaje. Muy bien, gracias. Vamos a seguir entonces. Bueno, el tema fue neuroaprendizaje. Vimos, entre otros, lo que es la neuroeducación, las neurociencias cognitivas. Vimos también lo que es, bueno, las neurociencias, ¿no? En conjunto. Hicimos una referencia de lo que es y de lo que trata. Muy bien, gracias. Ahora sí, ¿dónde está? Acá está. Vamos a seguir avanzando. Ya entrando ya al tema en sí, entonces, de la sesión de hoy, dice, ¿en qué consiste el desarrollo socioemocional? Si alguien igualmente tiene alguna idea, por favor, brevemente, y a partir de aquí ya vamos a ir viendo entonces el tema, ¿no?, que nos toca desarrollar hoy. ¿Alguien tiene alguna idea, por favor? Ya. Ya veo que no, al menos hasta el momento. ¿Nadie? Bueno, ya somos 45 en la sala. Bueno, vamos entonces a avanzar y bueno, estuvimos haciendo el recuerdo de la sesión anterior y ahí hablamos de las emociones, ¿no? Y como ya lo dije, hay estructuras en el cerebro que están relacionadas justamente con la generación de estas emociones, ¿no? Diríamos, en el cerebro se generan y se elaboran esas emociones. Y que tienen efectos en todo nuestro organismo, ¿no? Y también repercute en nuestras conductas, las emociones, ¿no?, en nuestras reacciones.
y también en el funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien. Y entonces hoy vamos a ver, ¿no? También en concreto la importancia de las emociones en el aprendizaje. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces. A ver dónde está, acá está. Bueno, ya respondí la pregunta de alguna manera que está aquí, ¿no? Decíamos que las emociones se relacionan con el aprendizaje e influyen y afectan, ¿no? el aprendizaje. ¿De qué manera? Bueno, seguramente algunos, bueno, diríamos, seguramente ustedes, ¿no? Lo han vivido y lo han experimentado. De cómo la emoción y las emociones que podemos haber experimentado han estado de alguna manera relacionados, ¿no? Con el aprendizaje. Yo estoy seguro de que hay muchos ejemplos en el caso de ustedes, ¿no? De que en algún momento se han sentido afectados por alguna situación y eso ha repercutido en su aprendizaje. No, en otros términos diríamos, ha repercutido, por ejemplo, en su rendimiento académico, ¿no? Así que, respondiendo a la pregunta, ¿no? Las emociones también están relacionadas con el aprendizaje. ¿Ya? Listo, con este, ahora sí, preámbulo de todas las actividades, vamos a avanzar y ver el desarrollo en sí del tema. Bueno, vamos a intentar responder, pero digo, vamos a intentar a ver cómo nos va en realidad, pero yo creo que sí, lo vamos a hacer. Vamos a responder algunas preguntas que están aquí, ¿no? Uno, que son las habilidades socioemocionales, y dos, ¿qué es la educación socioemocional? Muy bien, ahora sí, veamos entonces, en principio, qué es y qué se entiende por desarrollo socioemocional. Bueno, aquí tenemos una síntesis de lo que dicen algunos autores respecto a lo que es el desarrollo socioemocional. Vamos a ir leyendo en todo caso esta síntesis y luego hacer el comentario que corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por desarrollo socioemocional? Bueno, de acuerdo a algunas referencias, el desarrollo socioemocional es un proceso en la que una persona adquiere y desarrolla una serie de habilidades, tanto sociales como emocionales, con los cuales van a enfrentar de manera exitosa diversas situaciones, tanto a nivel personal, social, académico y en el ámbito laboral. Bueno, ese es un parafraseo mío en función, como dije, a algunos autores, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que estas habilidades de por sí ya son adquiridas, son aprendidas. Hablo de las habilidades sociales, ¿no? Y emocionales. Y dentro de estas habilidades sociales, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la habilidad para poder comunicarnos de manera adecuada, ¿no? Tratando de que el mensaje sea claro y obviamente comprensible. Y esto obviamente se va adquiriendo, ¿no?, en la medida que vamos ejercitándonos en el uso del lenguaje. Por ejemplo, buscamos utilizar palabras más adecuadas que respondan a lo que queremos comunicar, ¿no? Y esas palabras obviamente se van aprendiendo, ¿ok? Y forman parte de nuestro vocabulario, ¿no? Ahora que ustedes, por ejemplo, van a ir aprendiendo sobre psicología, van a ir adquiriendo una serie de vocabularios propios de los psicólogos, de tal manera que cuando usted tenga que explicar el
problema que observa en las personas, seguramente va a utilizar las palabras más adecuadas, ¿no? Para que el mensaje que usted quiere transmitir sea entendible y claro, ¿no? Y eso es parte de las habilidades, ¿no?, comunicativas. El uso del vocabulario, el uso de las palabras con significados adecuados, de tal manera que cuando nos comunicamos podamos hacernos entender y comprender, ¿ya? Eso es un ejemplo de habilidades, ¿no?, sociales, ¿no? La habilidad de comunicarnos. Pero también sabemos que estas habilidades sociales nos van a permitir interactuar, ¿no?, de manera adecuada con las demás personas. Y a su vez también, ¿no?, responder de la manera adecuada frente a la actitud y el comportamiento de las otras personas. Y eso también se logra, ¿no?, a través de un proceso de aprendizaje, ¿no? Sabemos cómo, por ejemplo, comportarnos cuando estamos entre amigos, sabemos comportarnos, ¿no?, cuando estamos frente a los familiares, o cuando estamos en una reunión de trabajo o una reunión, en este caso, de estudio. Y eso se aprende, ¿no?, a respetar normas, a respetar reglas, ¿no?, y así por el estilo. ¿Ok? Bueno, hay otros ejemplos, obviamente. En cuanto a las emociones, ¿no? Decíamos, por ejemplo, que... Déjenme ver dónde están ustedes. Estaba hablando a mi pantalla donde están mis diapositivas. Ahora ya estoy donde están ustedes. Entonces, también aprendemos habilidades emocionales, ¿no? Decíamos que las emociones se generan en nuestro organismo, eso es cierto, ¿no? Y responsable es el cerebro, eso es cierto también. Pero lo que aprendemos es a manejar, controlar, regular nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de habilidades emocionales en concreto, estamos hablando de cómo controlar, manejar o regular nuestras emociones. ¿Ok? Y en el caso de nosotros, de ustedes que ya son psicólogos, obviamente vamos a tener ahí una serie de estrategias, ¿no?, que nos van a permitir justamente manejar, controlar y regular esas emociones. Obviamente empezando por nosotros y también compartiendo estas estrategias con otros, ¿no?, para que igualmente puedan controlar y regular sus emociones. Pero no solamente se trata de que nosotros manejemos y controlemos nuestras emociones, sino también entender y comprender y diríamos también manejar las emociones de los demás, ¿no? Es como el caso de una discusión en la que pueden estar enfrascados una pareja, ¿no? Obviamente la situación de ese enfrentamiento va a hacer que los ánimos se caldean, ¿no? Y seguramente los dos van a reaccionar de manera violenta. Pero queda en una persona, en principio, controlar sus emociones, pero también queda en esa misma persona de controlar la emoción de la otra persona, o de la pareja en este caso, ¿no? Entonces, para que las cosas no lleguen a más. Entonces, no solamente se trata de manejar y controlar nuestras propias emociones, sino también de controlar, regular y manejar las emociones de los demás. ¿Ok? Entonces, en síntesis, cuando se habla de desarrollo socioemocional, se está hablando, ¿no?, de un proceso, como dice ahí, ¿no?, en la que las personas adquieren y desarrollan
habilidades tanto sociales y emocionales que le van a permitir a la persona enfrentar con éxito, ¿no?, diversas situaciones. Y ya de manera particular, el caso de nosotros, ¿no?, en el caso propio de los estudiantes, es importante tener en cuenta estas habilidades, ¿no?, y obviamente desarrollar esas habilidades. Porque nosotros, quiere decir ustedes, ¿no?, vamos a estar inmersos, pues, ¿no?, en trabajos donde participan personas, ¿no?, que son los compañeros de clases. Y es entonces, ¿no?, que vamos a encontrar a personas de diferentes caracteres, ¿no?, de rasgos, de personalidad. Y imagínense, ¿no? De pronto encontramos a chicos bastante, digamos, tímidos, un poco retraídos en su ánimo, pero también encontramos chicos que son muy, digamos, sociables, ¿no?, muy carismáticos. Y entonces, ¿cómo responder a esa situación donde encontramos chicos o compañeros de diferentes rasgos o caracteres? Entonces ahí queda, ¿no?, la habilidad de uno para poder interactuar con diversas personas, ¿no?, que tienen diferentes rasgos o caracteres. Entonces, en el caso propio de nosotros, vamos a participar de trabajos, ¿no?, en conjunto, donde vamos a interactuar con diversas personas. Y para salir exitosos de esas situaciones que nos va a tocar vivir junto a otros compañeros, obviamente necesitamos desarrollar habilidades, tanto sociales como emocionales. ¿Ya? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla para de repente también interactuar un poco con ustedes, ¿ya? Y no quedarme yo solo aquí en el diálogo. Entonces, en síntesis, como ya lo habíamos dicho de alguna manera, es importante que vayamos adquiriendo una serie de habilidades, ¿no?, sociales y emocionales. Aunque algunos dirán, pero profe, yo soy hábil y tengo muchas habilidades sociales. Qué bueno. Entonces, la idea sería, en este caso, ¿no?, de fortalecer esas habilidades y poder también enseñar, ¿no?, a través del ejemplo a los demás compañeros, para que nuestra estancia y permanencia en la universidad y para que nuestro proceso de formación profesional y para que nuestro proceso de aprendizaje pues sea efectivo, ¿no? Entonces hay que, si ya la tenemos, y algunos dirán, profe, yo soy experto en letras, literatura, mucho de reglas, ¿no?, de lenguaje. Bueno, qué bueno. En todo caso hay que fortalecerla, ¿no?, y compartiendo con otros compañeros. Porque usted debe saber, voy a volver donde están ustedes, para al menos verlos en sus imágenes, debemos saber que uno aprende también enseñando, ¿no? Y lo que ya sabemos, obviamente, se fortalece, ¿ok? Entonces, si alguien dice, profe, yo ya sé ese tema porque yo sé, soy experto, yo tengo dominio sobre mis emociones, qué bueno. Y seguramente tendrá alguna estrategia, ¿no?, que utiliza para dominar sus emociones. Entonces, lo que podríamos ver aquí es que lo debemos compartir con los compañeros, ¿no?, y enseñarles esas estrategias que utilizamos para controlar nuestras emociones, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que dije es que si algunos ya tienen esas habilidades, qué bueno, y lo que quedaría entonces es compartirlo con los demás. En la medida que uno enseña,
seguramente lo que ya tenemos y sabemos se va a fortalecer. Muy bien, con esa sugerencia vamos a continuar. Vamos a ver en sí, ahora haciendo ya referencia a algunos autores, qué se entiende por aprendizaje socioemocional. Y aquí tenemos lo que sostienen Milicic, Alcalay, Berger y Torretti. Ellos dicen que el aprendizaje socioemocional, ¿no?, es un proceso que consiste en adquirir habilidades para reconocer y manejar emociones, desarrollar el cuidado y la preocupación por los demás, bueno, dice por los otros, tomar decisiones en forma responsable y establecer relaciones positivas. A la vez, ¿no?, manejar esas situaciones de manera efectiva. Como pueden ver, ¿no?, hay una serie de situaciones en las que nosotros podemos estar enfrentados, como puse el ejemplo de la pareja, ¿no?, una situación conflictiva y que necesita, ¿no?, en este caso, de un manejo emocional, ¿no?, para controlar nuestras emociones y la otra persona. Ya. Ya, termino la idea de lo que está. Sí, ahorita vemos la pregunta y, bueno, la respuesta de Yasmin. Entonces, decíamos que en el caso del ejemplo que puse al inicio, de la pareja, en esas situaciones que seguramente nosotros, quiero decir ustedes, vamos a encontrarnos en algún momento, ¿no? Vamos a entrar en una discusión con la pareja o en todo caso con algún compañero o compañera, y seguramente ahí va a haber la necesidad de manejar esas emociones, ¿no?, tanto nuestras como la otra persona. Y la idea no es solamente ver, ¿no?, de cómo yo me tranquilizo y de cómo se tranquiliza la otra persona. La idea es que, ¿no?, lo que hicimos en ese instante de manejar esa emoción se pueda replicar, ¿no?, en otras situaciones similares. Quiero decir, por ejemplo, ¿no?, a veces uno se controla cuando está con los hijos, a veces uno se controla cuando está con la esposa, ¿no?, o con algún familiar. Y entonces trata de ser calmado, tranquilo, ¿no?, en la relación con los familiares, ¿no?, con el hijo, con la esposa, con los padres. Pero no somos igual cuando estamos con los amigos o con gente desconocida. No sé si les ha pasado eso a ustedes, ¿no? Entonces no se trata de que solo me controlo cuando estoy con mi papá, pero no me controlo cuando estoy con desconocidos. No se trata de eso. Se trata de que en diversas situaciones, tanto con los padres en este caso, o con otra persona o alguna persona desconocida, también nos controlemos, ¿no? Obviamente la idea es no dejarse pues tampoco atropellar, ¿no? Como diríamos, entre comillas, hay formas de responder, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿no?, de adquirir y desarrollar estas habilidades, tanto emocionales como sociales, para poder enfrentar con éxito, ¿no?, diversas situaciones. Y bueno, estuve poniendo ejemplos, digamos, personales, ¿no? Pero también en el caso del aprendizaje, ¿no?, concretamente, van a haber situaciones, ¿no?, que se presentan en este largo proceso de aprendizaje de nuestra carrera, que va a generar alguna reacción en nosotros. No quiero decir el ejemplo, pero lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, que no nos vaya bien en alguna materia o curso, que no nos vaya bien en algún trabajo,
¿no? Y eso puede hacer que de pronto reaccionemos y dejemos todo a un lado, ¿no? Por no decir otra cosa. Y eso tiene que ver justamente con la pregunta que ha hecho Yasmín, y lo voy a leer aquí. A ver, dice, la tolerancia a la frustración también estaría dentro de estas habilidades socioemocionales, obviamente, ¿no? La tolerancia a la frustración también, obviamente, es una habilidad que debemos ir desarrollando o adquiriendo. Y usted dirá, profe, ¿y cómo? ¿No? ¿Y cómo es que podemos bajar la revolución a esas situaciones frustrantes? Bueno, la idea es que uno haya pasado por la experiencia, ¿no? Y entender que no siempre las cosas van a ser como uno quiere. ¿Ok? Entonces, dos cosas para Yasmín y para todos los chicos que están aquí, que ya somos 44. La idea, cuando uno habla de frustración, la idea es lo siguiente, ¿no? Que uno necesita pasar por esa experiencia. Necesitamos tener experiencias de situaciones en las que nos hemos sentido, ¿no?, con esa frustración. Y esa experiencia nos va a ir ayudando, o nos va a ayudar en todo caso, a que en algún momento, cuando se presenta alguna situación similar a aquellas que hemos tenido, ¿no?, se pueda manejar. Y resultar con menos frustración. Y así, en la medida que uno va pasando por otras situaciones, ¿no?, y va teniendo esta experiencia, vamos a ir viendo que la frustración es menor. Hasta que finalmente entendamos, ¿no?, lo que acabo de decir también, que hay cosas, ¿no?, que no van a suceder, o digamos, a ver cómo le digo, o entender que hay situaciones que se van a dar, ¿no?, y que no siempre van a resultar satisfactorios. Por ejemplo, ¿no? Nosotros desde niños hemos tenido algunas experiencias, ¿no?, en la que la mamá nos ha negado algunas cosas que queríamos, mamá, papá o algo, ¿no? Queríamos, por ejemplo, un juguete. Obviamente, las posibilidades económicas no han permitido a la mamá comprarnos ese juguete. Entonces, esa es una situación, ¿no?, por la que pasamos, creo que todos. Y seguramente vamos a recordar que nos hemos amargado, molestado, hemos hecho quizás algún tipo de berrinche, ¿no? Pero esa experiencia, que seguramente se volvió a repetir en algún otro momento, y diríamos en muchos otros momentos, esas experiencias, ¿no?, como que nos va a ir haciendo entender que las cosas no siempre suceden como uno quiere. ¿Ok? Y entonces, cuando de pronto necesito algo y de pronto me lo niegan o no se puede dar, yo lo voy a entender. Y no me voy a frustrar como quizás sí me frustré en las primeras experiencias, en los primeros momentos, ¿no? Entonces, como ya respondiendo a Yasmín la pregunta, ¿no?, también manejar las frustraciones es parte de estas habilidades, ¿no?, que debemos desarrollar. Y eso se logra, como dije, ¿no?, por la experiencia que uno va teniendo, ¿no? Se va logrando en la medida que uno va experimentando situaciones frustrantes, ¿no? ¿Y cuándo se da una situación frustrante?
cuando no logramos, ¿ok?, algunas cosas que hemos pensado o planificado. Cuando no se dan situaciones, ¿no?, que nosotros esperábamos que se den. ¿No? Como por ejemplo decíamos, no, queríamos un regalo, pero no se dio la oportunidad. Queríamos de repente, bueno, un ejemplo más directo de ustedes, ¿no? Queríamos de repente ingresar a la universidad en una fecha. Obviamente no se pudo, ¿no? Y así hemos entendido que de pronto, ¿no?, hay cosas que se pueden dar, ¿no?, y hay cosas que no se pueden dar. Quizás en ese momento, pero posteriormente, obviamente, no, por la experiencia o con la experiencia uno va a ver que sí. ¿Ok? Entonces, también es parte de lo que debemos hacer, ¿no? Como, valga la redundancia del término, como parte de estas habilidades, ¿no?, de tipo emocional y social. Aprender a manejar nuestras frustraciones, ¿no? Y obviamente a ser más tolerante con uno mismo. Y por extensión también tolerante con las demás personas. Muy bien. Bueno, yo creo que ya con lo que hemos comentado, ¿no?, respecto a lo que es y significa este proceso de aprendizaje, vamos a continuar, ¿no? Bueno, hasta aquí estamos viendo, ¿no?, qué se entiende por desarrollo socioemocional y qué se entiende también por aprendizaje socioemocional. Y como usted se habrá podido dar cuenta, ¿no?, son, digamos, términos similares, ¿no? Y así lo ven también en algunos casos, ¿no? Cuando dice desarrollo socioemocional y aprendizaje socioemocional, diríamos que se refieren a esa situación, ¿no?, en la que uno adquiere estas habilidades sociales y emocionales para hacer frente de manera eficiente y exitosa, ¿no?, a diferentes situaciones en las que no vamos a ver involucrados, ¿ya? Y dentro de esas situaciones está pues el aprendizaje, ¿no? Muy bien, ahora sí, con esa síntesis de lo que hemos visto hasta aquí, bueno, 4:17, vamos a avanzar, ¿ya? Otro concepto que también necesitamos revisar, ¿no?, es el que tenemos aquí en la pantalla y nos hablan de lo que es la educación socioemocional. Y según Cuadra, Salgado, Leria y Menares 2018, entienden que educación socioemocional consiste en desarrollar competencias sociales y emocionales que nos van a llevar a establecer relaciones, digamos, interacciones, ¿no?, positivas y valorar nuestra forma de ser, ¿no?, porque obviamente esas habilidades van a hacernos ver como personas que actúan, diríamos, de manera respetuosa, nos va a hacer ver como personas no decentes, de buen trato, ¿no? Y eso va a aumentar nuestra valía personal, ¿ok? Pero también estas habilidades nos van a permitir valorar el entorno, ¿no?, el entorno social, valorar a las personas, reconocer sus méritos, reconocer en ellos, ¿no?, cualidades, ¿no? En la medida que nosotros identificamos nuestras habilidades, nuestras fortalezas, diríamos, también eso nos va a permitir, en base a lo que tenemos, valorar a los demás. Y seguramente en esa valoración de los demás vamos a encontrar que esas personas tienen mucho de positivo, ¿no?, como lo podemos tener nosotros.
pero también valorar el entorno natural, ¿no? Implica, por ejemplo, respetar la naturaleza, ¿no? Cuidar los recursos, porque una persona que tiene esa habilidad, ¿no?, de reconocer la importancia del entorno natural, obviamente lo va a valorar, lo va a cuidar, lo va a proteger, ¿no? Entendiendo que esos recursos y esos elementos de la naturaleza nos van a permitir, pues, contribuir con la salud, ¿no?, de las personas, ¿ok? Y también nos va a hacer ver como personas de gran valor, ¿no? Y ahí estará, pues, lo que llaman, ¿no?, la inteligencia naturalista, ¿no? Según Gadamer, ¿no? Entonces, según lo que dicen estos autores, ¿no?, educación socioemocional implica desarrollar, adquirir una serie de competencias sociales y emocionales que nos permitan mantener una adecuada relación con los demás, nos permiten valorarnos como personas, el entorno, tanto social como natural, ¿no? Y como dice literalmente ahí, ¿no?, todo ello va a redundar en un aumento de la capacidad para conocernos nosotros mismos y conocer a las personas. Y así poder resolver problemas, ¿no?, en la medida que yo reconozco, ¿no?, las competencias en mí, y en la medida que reconocemos las competencias en el otro, uno va a recurrir a esas competencias, ¿no?, tanto de uno como del otro, para ver cómo resolver un problema de la manera más adecuada. Es como decirle al compañero de estudio, mira, yo entiendo que tú tienes dificultades, yo entiendo que tú tienes algunas, digamos, algunas limitaciones, ¿no?, de repente de tiempo o de otro tipo de limitaciones, ¿no? De repente no tienes acceso a alguna fuente de información, etcétera, etcétera. Y igualmente, así como hemos visto algunas limitaciones, ¿no?, podemos ver también algunas fortalezas en el otro. Entonces, esa es la forma como poder, por ejemplo, enfrentar una situación de trabajo, ¿no? Muy bien, yo sé que tú no tienes de repente algún recurso, no tienes acceso a alguna fuente, o te cuesta ingresar de repente a la biblioteca virtual, etcétera, pero en todo caso tú podrías elaborar el trabajo, los resúmenes, ¿no? Porque tú tienes habilidades para redactar, por ejemplo. Entonces uno está resolviendo ese problema, ¿no?, académico de la manera más adecuada, ¿no?, reconociendo en la otra persona sus limitaciones, pero también valorando sus fortalezas. Y no es que ya tú no quieres colaborar, ya tú no quieres hacer las cosas, ¿no?, y sacarlo del grupo. No se trata de eso. Pero tampoco se trata de que dejemos que el otro abuse, ¿no? Les comento algo breve, a modo de ejemplo también, y en base a eso estaba poniendo el ejemplo que ya les acabo de mencionar. Anteayer un alumno me dice, profesor, miren, el trabajo que le presenté, que es un trabajo en equipo en realidad, me dice, yo lo hice solo. Y al menos el avance, ¿no? El avance lo hice solo y mis compañeras no participaron y no estuvieron ahí. A ver, yo le pregunto, antes de que dé la idea yo, chicos, ¿cómo podríamos reaccionar ante esta situación? Un caso de la vida real. A ver, ¿qué pasaría si se deja un trabajo en equipo y solo uno cumple con la tarea y el resto simplemente la pasa bien? Pero cuando llega el momento de presentar el trabajo,
se tiene que tomar una decisión, ¿no? Si lo presento solo con mi nombre o incluyo también al resto. A ver, ¿qué me dicen o qué no dicen? Vamos. Un caso de la vida real. Hola. A ver, vamos a llamar a Milagros. Ya. Milagros Malca. Hola. Hola. Hola, Milagros Malca. Sí, profesor. Hola. Profesor, hola. ¿No? Sí, te escucho muy bajito. Ah, sí, es que no estaba funcionando yo mi audio, por eso estaba con problema. Ya. ¿No hay posibilidad que mejores tu audio? No sé, justo estaba intentando. Ya. A ver, vamos en todo caso a la otra compañera, Milagro Lucero. Hola, Milagro Lucero. ¿Me llama, profesor? Sí, te está llamando. Sí, estaba preguntando, ¿no? Para ver cómo poder enfrentar una situación ya real, ¿no? Que sucede en la vida. ¿Qué pasaría si hay alguien del equipo que solo hace el trabajo y el resto no? ¿Cuál sería nuestra, digamos, nuestra reacción ante esa situación? Ponte que seas tú la que ha hecho todo el trabajo y de pronto tienes que presentar el trabajo, ¿no? Donde te ves en esa situación de que pones el nombre de los otros compañeros o solo pones el tuyo. En lo personal, yo colocaría el nombre de mis compañeros, pero después yo hablaría con ellos para tratar de comprender qué es lo que les pasó y que por qué no contestaron o algo así. Y si se vuelve a suceder otra vez, pues ya solamente colocaría mi nombre. Muy bien. Bueno, esa es la idea, ¿no? De que obviamente tenemos que establecer un diálogo con la otra persona. Pero seguramente ustedes lo han visto también, ¿no? Hay casos en que, bueno, dicen, no, yo he hecho todo el trabajo y presento la tarea solo con mi nombre. Ese es un caso. Otros casos que hay y que se ve, de lo que yo puedo recordar en este momento, es que algunos abandonan el equipo. Dice, bueno, ahí no trabajan y yo me voy a salir del grupo, ¿no? Y vienen a consultar al docente y le dicen, profe, yo solo hice el trabajo y me voy a salir del equipo, ¿no? Y buscan hacer trabajos, digamos, individuales o en su defecto buscan integrar, ¿no? Que esa es la idea en todo caso, integrar otro equipo, ¿no? Bueno, son dos casos, ¿no? O presento el trabajo con nombre de todos y hago la advertencia, ¿no? O en su defecto hay otros casos donde los chicos pues se retiran del equipo y buscan integrar otro equipo, ¿no? Y así, o en todo caso, no hay la exigencia de que colaboren y participen y al final esto se genera digamos, desencadena en una situación conflictiva, ¿no? De pronto ya los compañeros que eran de equipo se separan, discuten, ya no se quieren hablar ni ver, ¿no? Porque la otra compañera no fue puesto en la lista y de pronto ya empiezan las enemistades. Entonces, esas situaciones, ¿no? Que se presentan en la vida real provocan, ¿no? Una serie de reacciones en nosotros. Y como pueden ver en el ejemplo que acabo de poner, al menos en este último, ¿no? Lleva a que las relaciones con nuestros compañeros se vean pues perjudicadas, ¿no? Por no controlar nuestras emociones o en todo caso por no ver la manera de manejar esa situación inteligentemente, diríamos, ¿no? Y como dice en la última línea del párrafo, con creatividad, ¿no? Entonces, la idea de todo esto finalmente, ¿no? De todo este tema que estamos viendo ahora, la idea de todo esto es
ir tomando conciencia del valor y la importancia que tiene la adquisición de estas habilidades sociales y emocionales, ¿no? Como ya lo dije en un ejemplo inicial, ¿no? Dentro de estas habilidades sociales está la habilidad comunicativa, el control, manejo y regulación de nuestras emociones. ¿Okay? Muy bien, y seguramente la pregunta es, creo que bastante obvia, ¿no? Que seguramente ustedes tienen, es ¿y cómo aprender? ¿Y cómo se aprenden en todo caso estas habilidades? Ahora sí, vamos a ver ya. Creo que, bueno, voy a ir a mi láminas, un minuto. Bueno, hay una respuesta aquí que vamos a compartir con ustedes. Y justamente es esta la que está acá. ¿Ya? Miren nomás lo que dice. Miren y lean en todo caso. Miren y lean lo que dice, ¿no? Mecanismo de aprendizaje socioemocional. Igualmente tenemos algunos autores, ¿no? El 2020, literalmente, que nos dicen, ¿no? Que hay ciertos mecanismos a las que podemos recurrir para adquirir esas habilidades. Una de ellas ya la hemos mencionado de alguna manera con la pregunta que hizo Yasmín. Ya, chicos, a ver, si estamos bien en el tiempo, ya vamos, me queda esta y bueno, hay unas láminas más, pero son para reforzar todo lo que hemos ido comentando. Pero vamos a concentrarnos en esta y ya para ir terminando la parte, como dije, teórica, ¿ya? Y así que nadie se sienta perjudicado, ¿no? Ya son 4:30, ¿no? Como le dije, la teoría es en 1 hora y empezamos, bueno, iniciamos en todo caso nuestra sesión a las 3:30 y ya son 4:30. Pero denme un minuto más, bueno, unos minutos más para terminar. ¿Está bien? Hola. Sí, está bien, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, para cumplir con el tiempo también, y así nadie se sienta perjudicado, ¿no? Porque puede haber a otros chicos que están en otra sesión, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí viene ya lo puntual. Hemos revisado, como ustedes lo han ido viendo y seguramente anotando también, hemos ido revisando algunos conceptos como desarrollo socioemocional, aprendizaje socioemocional, y vimos también lo que es educación socioemocional, que es lo que habíamos preguntado, ¿no? Inicialmente qué es y de qué trata. Y ahora ya como complemento y refuerzo a lo que hemos señalado, aquí vamos a compartir lo que nos dicen estos autores acerca de aquellos mecanismos a las que podemos recurrir para adquirir esas habilidades socioemocionales. ¿Ya? Y una de ellas, que está en el número 1, déjame ver, así, ahí está. Una de ellas que está en el número 1 y ya de alguna manera lo hemos explicado con la pregunta que hizo Yasmín. ¿No? ¿Cómo adquirimos estas habilidades? Bueno, concretamente dice ahí, ¿no? Por experiencia directa. Si nosotros no hemos tenido esos momentos o situaciones, no hemos tenido o no hemos pasado por situaciones de frustración, obviamente la primera frustración que se presenta, si no hemos tenido, ¿no? Y ya en nuestra vida adulta o de jóvenes, ¿no? La primera frustración que se presenta, la primera situación que genera frustración va a ser terrible. Nos vamos a desbordar emocionalmente, ¿no? Si todo hemos tenido en la vida, ¿no? Hasta donde estamos viviendo, si todo hemos tenido en la vida, todo ha sido fácil para nosotros, obviamente, cuando hay algo que no sucede como estamos esperando, ya en nuestra vida de joven o adulto, eso va a ser terrible, porque seguramente va a generar una gran frustración que nos va a desbordar emocionalmente. Entonces, como ejemplo, ¿no? Uno de estos mecanismos a los que podemos recurrir y tener, ¿no? A nuestro alcance, en todo caso, es la propia experiencia. El estar en contacto con la gente, el salir a hablar, ¿no? Ante nuestros compañeros, que la hemos tenido seguramente en la primaria, secundaria, eso nos ha ido formando, ¿no? A través de esa experiencia de salir a hablar ante nuestro compañero nos ha ido, digamos, posibilitando en adquirir esa habilidad de hablar ante los demás, saber
ordenar nuestras ideas y comunicarlo de manera clara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y así para otras experiencias, ¿no?, que hayamos tenido y que han contribuido con el desarrollo de ciertas habilidades sociales. Sí, por favor, te escuchamos fuerte para escucharte todos. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Ok. Justamente de lo que usted estaba hablando, que debemos de tener experiencia para saber afrontar situaciones con éxito, yo estoy muy de acuerdo, ya que algunos piensan, no, pero es malo frustrarse. Eso sí es verdad, es malo. Pero si nunca has tenido la experiencia, yo también pregunto, entonces, ¿cómo vas a afrontar la situación con éxito si nunca ha habido experiencia? Y literalmente puede haber casos de personas que nunca han pasado por esa situación, pero el momento en que lleguen, en el caso de cuando ya sean adultos, se van a sentir muy mal en el ámbito laboral, en la empresa. Se van a estresar con los trabajos que demanden la empresa y no va a salir, no va a tener una buena gestión. Por eso considero que esto es fundamental desde la primaria. Y también acerca de la pregunta que hizo de qué haría si uno de los integrantes del grupo no cumple o me dejan todo el trabajo a mí. Primero tomaría las cosas con calma, les mandaría un WhatsApp, les llamaría qué está pasando, si tienen algún problema, tal vez se enfermaron o alguna situación de fuerza mayor. Luego les daría un tiempo, un plazo, porque si es que es algo fuerte hay que tener tolerancia y si es que la persona no cumple a pesar que se le dio esa oportunidad, ya sería hablar con el docente porque luego como había leído un libro, no se puede hacer todo el trabajo de una persona, porque luego la otra persona se va a acostumbrar mal. Hay que hacer que todos trabajen de acuerdo a sus habilidades. Así es, muy bien. Claro, efectivamente, como tú dices, ¿no? Respecto a la frustración, dicen, no hay que darle esa, digamos, esa, ¿cómo le digo? Oportunidad, no creo. O no hay que hacer que el chico se sienta mal, dicen, ¿no? Hay que darle, no hay que hacer que se sienta mal, hay que darle. Obviamente eso están evitando que el niño entienda que hay cosas que se le debe dar y hay cosas que no se le debe dar. Pero como todo se le da, obviamente tienen todo a su disposición, ¿no? Y no saben finalmente qué es no tener algunas cosas que deseamos y como tú dices, ¿no? No han tenido esa oportunidad, entre comillas, de frustrarse, ¿no? Y cuando llega un momento ya de adultos, hay cosas que en realidad uno no lo puede lograr o no lo puede conseguir. Y eso puede ser terrible, ¿no? En el caso de los chicos, por ejemplo, ¿no? Hablo de los varones. Cuando la chica le dice que no, la primera vez, se desmayan, se derrumban emocionalmente, ¿no? Es terrible para los chicos cuando la chica le dice que no ante sus pretensiones. ¿Por qué? Porque todo en la vida lo han tenido, lo han logrado, pero cuando se trata de elegir una pareja y vemos la negativa de la pareja o de la chica, obviamente puede ser frustrante, ¿no? Bueno, nosotros que vamos a ser psicólogos seguramente vamos a tener ahí la oportunidad de trabajo, pero igual, ¿no? La idea es que este chico pues aprenda a manejar sus emociones y también entender que hay situaciones que pueden generar frustración. Muy bien. Y lo que acaba de decir tiene que ver también con un punto que está aquí señalado, ¿ya? Entonces, la experiencia directa es un mecanismo al cual podemos recurrir, y de hecho que lo hacemos, ¿no?, para poder adquirir estas habilidades tanto sociales como emocionales, ¿no? De hablar en público, de comunicarnos, de manejar las emociones, etc. Pero también por observación. Nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con personas que para nosotros son significativas, ¿no? Que son modelos, padres, el profesor, espero que así sea también, bueno, los profesores en general que hayan tenido, y los que tienen ahora también, y así personas públicas, ¿no? Entonces, esas personas que están en nuestro entorno, con las que nos relacionamos, personas a las que admiramos, personas públicas, ¿no? De respeto, obviamente,
van a servir, ¿no?, de referencia para adquirir mediante la imitación algunos, digamos, algunas habilidades tanto sociales como emocionales, ¿no? En concreto, en cuanto a las emociones, ya le dije, ¿no? Control y regulación y manejo de las emociones. Muy bien. También, ¿no? Otro mecanismo que comentan aquí los autores es las interacciones lingüísticas. Digamos, a modo de comentario, lo que dice ahí es cuando uno, por ejemplo, recurre a ciertos cuestionamientos, ¿no? Quiere decir, cuando uno pregunta, ¿no?, cómo se hacen las cosas, cómo debería ser, pedimos algunas sugerencias, ¿no?, de cómo reaccionar y cómo comportarnos ante una situación. Entonces, a través de estas, digamos, preguntas o a través de las sugerencias que podemos hacer o solicitar en todo caso, ¿no?, sugerencias que nos piden o sugerencias que podemos dar, quiere decir, podemos adquirir esas habilidades de tipo social y emocional. Finalmente, algo que dijo también Yasmín, ¿no?, y ahí está anotado en el chat, como dicen, ¿no?, de los errores aprendemos. Y obviamente, ¿no?, si no cometemos errores, obviamente nunca vamos a saber si estamos haciendo bien, ¿no?, o mal las cosas. ¿Ok? Entonces, pero también tiene que ver con, digamos, con la repetición de las conductas, con la repetición de los actos. Les explico algo a modo de ejemplo. Escuchen. Volviendo al ejemplo del grupo que puede ser algo para complementar la idea. Si nosotros, por ejemplo, miren, si nosotros nos encontramos en esa situación de trabajo en equipo y vemos que alguien no responde, ¿no?, tenemos algunas opciones de lo que podemos hacer, ¿no? O hacer nosotros el trabajo solo y poner el nombre de todos, o salirnos del grupo, o en su defecto, pues reclamarles airadamente, ¿no? Entonces, de pronto decidimos que es mejor hablar, como ya lo dijeron, hablar de manera calmada, tranquila, pedirles explicaciones del por qué no apoyaron en el trabajo. De pronto, esa forma de reaccionar de manera tranquila, pidiendo alguna explicación de manera calmada, ha dado un resultado y se ha visto que las otras personas también respondieron de la manera adecuada, ¿no?, al darnos una explicación y ver la manera de cómo retribuir el esfuerzo que uno hizo, ¿no?, al presentar el trabajo. Y entonces eso nos va a ayudar a entender que ante las otras alternativas es mejor pedir una explicación y hablar de manera calmada. Y entonces uno va a entender que cuando se presenta una nueva situación similar a la que hemos vivido, actual, del ejemplo que estoy poniendo, de repente en el siguiente ciclo, ¿no?, igual formamos un equipo y vemos que de pronto algunos que de alguna manera se desentienden, y entonces en lugar de reaccionar de manera violenta o abandonar el equipo, uno va a tener ahora, ¿no?, la idea de que es mejor pedir una explicación y actuar de manera calmada. ¿Por qué? Porque eso tiene una consecuencia positiva. ¿Ok? Y la consecuencia positiva es que, ¿no?, de pronto la relación con los compañeros se fortalece, de pronto, ¿no?, el trabajo se concluye finalmente de manera exitosa. Entonces, ese refuerzo, ¿no?, de que nos permite mantener la amistad con el compañero, de que el trabajo se ve mejorado, ¿no? Esa consecuencia positiva
¿no? Va a hacer que finalmente entendamos que es mejor hablar, conversar de manera calmada y tranquila antes que reaccionar violentamente o abandonar en todo caso el equipo, ¿no? Eso se refiere, o a eso se refiere ese punto 4, ¿no? Y entender entonces que eso es un mecanismo que nos va a ayudar a desarrollar esta habilidad, ¿no? De manejar de manera adecuada, o diríamos también de manera asertiva, ¿no? Esta situación conflictiva que se presentó, ¿no? Hablando de conflicto, ya para terminar, a ver, y ya concluir aquí, ¿no? Porque el resto voy a pasar la lámina para ya terminar, porque el resto, como ya le dije, ¿no? Nos hablan de lo que son las habilidades socioemocionales, ¿no? Lo que es la competencia emocional, del cual hemos estado hablando casi constantemente a lo largo de todo lo que hemos ido revisando, y aquí nos hablan de las competencias sociales, ¿ya? Y ahí viene el trabajo en equipo. Pero antes de llegar aquí, vamos a mantenernos todavía por acá un ratito. A ver, chicos, la pregunta es para ustedes y ya dependiendo de su respuesta y de la rapidez en su respuesta, terminamos la parte que nos corresponde en la teoría, ¿ya? Hay un caso donde se tiene que repartir una naranja entre dos personas. Y entonces, una de las salidas es que se parta la naranja por la mitad. Y efectivamente, no se decide partir la naranja por la mitad. ¿Ustedes creen que esa es la mejor solución a esta situación de conflicto? Hola, chicos, para terminar y entrar a la práctica. Ya, repito, para todos. Hay dos personas que están en una situación de conflicto. ¿Qué se da? Esa situación de conflicto se da porque tienen que repartir una sola naranja entre los dos. Y entonces deciden que deben partir la naranja por la mitad. Pregunta, ¿creen que es la mejor solución partir la naranja por la mitad para solucionar su problema o conflicto? A ver, ¿qué nos dice Diego? Te escuchamos, Diego, por favor. Ya, muy bien. ¿Hay alguien más, por favor? Sí, depende. Dígame. Sí, depende mucho de la situación, porque a veces hay casos donde la persona tiene un estilo de comunicación un poco agresivo y trata de buscar excusas con la naranja. Y puede ser emotivo que se hayan peleado por X razones o porque ambos querían la naranja. Si en el caso ambos querían la naranja, sí está bien que se parta por la mitad. Pero eso no ignora el hecho de que todavía estén peleados. Yo creo que después tienen que hacer las paces, porque que estén comiendo una mitad de naranja sin mirarse los rostros es un poco mal. Ahí ya estarían siendo pasivos agresivos, no tendrían una comunicación asertiva. Ya, muy bien. Bueno, nos hemos ido un poco más allá de lo que quería, pero igual está bien y es digamos, comprensible lo que ha dicho. Miren, bueno, esto está en YouTube, creo que en Internet también, bueno, en Internet en sí. Para resolver un conflicto de manera inteligente, según los entendidos, es ver las necesidades que tienen las partes que están en conflicto. Entonces, si usted ve que se encuentra en una situación de conflicto, ¿cuándo estamos en una situación de conflicto? Cuando vemos que hay intereses contrapuestos. ¿Ya? Eso es así. Estamos en conflicto cuando nos encontramos en una situación donde los intereses son contrapuestos. Digamos también las necesidades, ¿no?
son distintas. ¿Ok? Y el ejemplo de la naranja es un ejemplo claro. Vamos a ver cómo dar solución a este conflicto. Decíamos que están en conflicto y de pronto, bueno, dije, me adelanté de que esa decisión es de ambos, ¿no? De repente que sí, ¿no? Dicen, bueno, yo necesito la naranja, ¿no? Y lo mejor es partirlo por la mitad. Pero aún así, ¿no? Los dos necesitan, ¿no? La naranja, no siempre van a estar contentos, al menos una parte, porque si uno parte por la mitad de la naranja, de pronto quizás no a uno le va a tocar un poquito más grande que el otro. Y cuando estamos en una situación de conflicto, no se trata de que uno tenga más beneficio que el otro. Cuando estamos en una situación de conflicto y queremos solucionar el conflicto, se trata de que ambas partes salgan ganando y sean beneficiados, no de la misma manera, o al menos en la misma proporción, ¿ya? Entonces diríamos que, como ya lo dijo también, ¿no? Hacemos jugo. Pero eso no es quizás la solución, ¿no? Digamos, al menos teóricamente, ¿ya? ¿Saben qué se puede hacer aquí para que los dos puedan tener beneficio de este conflicto? Lo que dije, y acá termino, es ver los intereses que tienen cada una de las partes o las necesidades que tienen cada una de las partes. ¿Ok? De repente, ¿no? Uno de ellos necesitaba la naranja, ¿no? Como lo han visto y lo han dicho ustedes, para tomar su jugo. Y obviamente, ¿no? Si se parte por la mitad, ¿no? Uno va a comerse la naranja, va a disfrutar del jugo. Pero el otro no, porque su interés no era tomar el jugo o el jugo de la naranja, sino el interés del otro era no tener la cascarita de la naranja. Para hacerlo una infusión o en todo caso para utilizarlo como insumo de algún plato o de una mazamorra, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí, terminando y poniendo fin al ejemplo, ¿no? Si se encuentran dos personas en conflicto, la forma más adecuada de resolver ese conflicto y que los dos salgan beneficiados es ver el interés que tiene cada uno, ¿no? Que están en conflicto. Y entonces preguntarle, ¿tú para qué quieres la naranja? Y el otro dirá, bueno, yo quiero la naranja para obtener la cascarita y a mí es lo único que me interesa. Y el otro preguntará, ¿y tú para qué quieres la naranja? Bueno, yo quiero para tomar el jugo. Entonces, ¿no? Hacemos lo puntual. Toma no la naranja y me dejas a mí la cascarita. Listo, chicos. Espero que hayan entendido. Yo creo que sí. Si no, me dicen que no. ¿Ya? Listo. Vamos a terminar ahora sí y con la tareita, que es ya para entrar a la parte de la práctica, que es esta de aquí. Ahora sí. ¿Ya? Entonces tenemos algunos minutos todavía, tanto para el primer grupo de práctica y obviamente también para el segundo grupo de práctica. ¿Ya? Chicos, tenemos aquí un trabajo en equipo. Dice, los estudiantes se organizan en equipo y leen. Este archivo o documento está como archivo en la plataforma, ¿ya? Cuyo título es Competencias Socioemocionales en la Educación Superior. También tienen ahí el enlace que lo pueden utilizar si es que no lo pueden descargar. Luego de la lectura en equipo van a elaborar un mapa conceptual. El trabajo elaborado lo envía solo uno de ustedes y obviamente con la relación de los integrantes, ¿ya? El trabajo, si lo hacen en Word o en otro
documento lo convierten en PDF para que no haya distorsión de la imagen o de lo que, bueno, en este caso de la imagen, ¿ya? Muy bien, ¿entendieron? Sí, profe. Hola. Todo claro, profe. Listo, ya, entonces con esto ahora sí voy a hacer la pausa a la grabación